Buenas noches, gracias por estar de nueva cuenta conectados con nosotros en esta hora. Les doy las gracias porque creo que ha habido interés de esto que hemos estado pues anunciando que vamos a estar estudiando justamente en estos días, en estos horas de los lunes a las 8 de la noche. Así que gracias por estar conectados con nosotros en esta hora. Les agradezco para que podamos empezar de una nueva vez y podamos continuar con este tema. Es muy interesante escuchar y poder ver esta parte de lo que dice la Biblia referente a los ángeles, porque ya lo platicábamos la semana pasada. De pronto hay ideas que están equivocadas referente a lo que son estas, pues sí son creaciones de Dios. Y generalmente ocurre que muchas personas pueden querer utilizar esta presencia bíblica de ángeles como para decir que son seres adorados o son seres que nosotros pueden protegernos o que pueden hacer algo a favor de nosotros. Pero la semana pasada estuvimos hablando acerca de justamente de los ángeles. De pronto hablamos cómo hablaron con Moisés y con otras personas, y el día de hoy queremos abordar cuando los ángeles hablan, cuando los ángeles se han manifestado al hombre, cuando los ángeles ya han dicho que o se han mostrado al ser humano. Y la verdad es que la Biblia se explica a sí misma de una manera muy fácil. Solo basta con mirarla y con entenderla y podemos comprender lo que dice la palabra. Entonces yo le animo a que, al ser un tema tan coyuntural, tan importante, y que lo vamos a encontrar de una manera de lo más común que podemos imaginar en la Biblia, sobre todo el libro de Hechos es un libro donde prácticamente hay una gran cantidad de ocasiones donde los ángeles hablan, donde los ángeles se manifiestan, y vamos a ir entendiendo un poco de qué se trata. Entonces, sean todos bienvenidos. Gracias porque están ahí encendiendo sus cámaras y su transmisión en casa. Quiero comenzar para darle tiempo justamente a esta palabra que vamos a ver el día de hoy. Número uno, los ángeles han hablado y hablarán con el hombre cuando Dios así lo envíe al ser humano, cuando Dios decida que pueden hacerlo y han sido encomendados para hacer esta labor. Obviamente tiene que quedar muy claro que los ángeles no se mueven solos, no se gobiernan solos, no de pronto aparecen como algo que solamente es más divino que Dios, más protector que Dios. No, tienen un momento, tienen una función, tienen un lugar específico, y sobre todo me llamó la atención que entre tantas otras, digamos, apariciones o presencia de ángeles ante el hombre, han tenido que ver con el nacimiento de hombres importantes en la Biblia, por decirlo de una manera así genérica. Así que vamos a empezar primero el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Es muy curioso ver cómo, yo digo curioso, pero no porque esté mal. Es muy curioso ver cómo en la Biblia Lucas es el evangelio que pone en extremo orden las cosas tal cual como sucedieron. Y los únicos dos evangelios que hablan de la presencia de ángeles al momento del nacimiento de Jesús es obviamente el de Marcos y el de Lucas. Pero vamos a ir viendo cómo en el de Juan no se toca eso, ni en el de Mateo de una parte de esa forma. Vamos a ver Lucas capítulo 1 y yo le animo a que usted vaya apuntando los versículos. Lucas capítulo 1 versículos 8 al 11. Después de la dedicatoria de este capítulo, donde Lucas le dice a Teófilo que le va a poner las cosas como ocurrieron, el primer nacimiento que nosotros vemos que empieza a hablar aquí es justamente el de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículos del 8 a 11. Dice: aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a su costumbre, el del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso. Y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor.
puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Esto quiere decir que la materialización física, visual, consciente de este ángel que Zacarías pudo ver fue algo que Dios permitió. Hay gente que se mete en rollos y dice que fue parte del asunto del incienso y que a lo mejor el Zacarías andaba drogado o que se andaba viendo visiones, y la verdad es que vamos a ir viendo cómo los ángeles tienen un propósito al manifestarse. Y se turbó Zacarías, y lo enfatiza la Biblia, al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Vea este elemento tan importante, porque aquí le dice: tendrás un hijo y se llamará su nombre Juan. Le está diciendo que va a concebir de una manera natural, de la manera tradicional, con la unión de un hombre y una mujer, y evidentemente iban a pasar 9 meses. Le está hablando de un tiempo y de algo que va a pasar. Pero a continuación el ángel viene y le empieza a hablar de un propósito de la vida que va a tener la vida de Juan. Dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. O sea, va a ser la obra de Dios, y el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, lo va a llenar desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, por favor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu del poder de Elías. Aquí habla del espíritu, pero del neuma, de lo que es el espíritu, de lo que es el ser humano, para hacer volver el corazón, los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia. En el versículo 18, Zacarías dice algo muy importante. Aquí ya vemos en estos versículos que ya hay un diálogo entre el ángel y Zacarías. Ya hay una plática que pasa del miedo, el asombro, el temor, a una plática de cómo va a ser esto, no entiendo, quiero entender esta parte. Y le dice en el versículo 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y en el versículo 19, el ángel revela su identidad. Dice, el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo porque fuiste incrédulo, que esa es otra predicación cuando somos incrédulos. Gabriel es el que habló con él. Y la semana pasada usted puede consultar el video que también subimos a YouTube para facilidad de que lo puedan consultar. Gabriel es jefe de ejércitos en el cielo. Gabriel es un jefe de otro grupo de ángeles. Tiene una autoridad, tiene un rango diferente. La semana pasada hablamos de que hay ángeles, arcángeles, serafines, se me olvidó una más, pero los arcángeles también son otra parte del cielo. Entonces la palabra le está diciendo que obviamente va a quedar mudo. Y entonces viene el proceso. Zacarías con su esposa tienen un bebé, pasan 9 meses y sucede lo que todos decimos, que a los 9 meses lloró el niño. Pero vea el anuncio por un ángel del nacimiento de Jesús, que fue una cosa completamente distinta, pero por voz de ángeles en esta parte importante, ¿sí? En el versículo 26, Lucas capítulo 1, versículo 26, dice que 6 meses después, o al 6º mes, el ángel Gabriel, otra vez Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Fue enviado a otra persona, a otra familia, en otro lugar, en otro propósito, para otra gran misión. De hecho, podríamos decir que el anuncio de Juan el Bautista llegó antes que Jesús, lo cual no lo hace más que Jesús, no lo hace una deidad, ni un santo de adoración, ni mucho menos. Simplemente Lucas se dedica a poner las cosas en orden de aparición, como fueron sucediendo, ¿sí? Y dice la Biblia, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Creo que todos conocemos un poco esa historia. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó. Tanto Zacarías como María fueron capaces de mirar al ángel Gabriel, de verlo materializado. Obviamente
María no estaba con un tema de incienso, por aquellos que decían que a lo mejor eso fue una obra de alguna droga que pudiera tener ese incienso, y no nos queremos meter en qué componía el incienso en ese momento, sí, pero simplemente para subrayar esa parte. Y tanto María como lo que es Zacarías pues se sobrecogieron por la impresión de ver un ángel. Se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Y luego otra vez el ángel habla con María y le dijo, María, no tengas miedo porque hallaste gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. Aquí viene otro cronos muy importante, porque Dios le está diciendo, bueno, a través del ángel le está diciendo, tú vas a concebir, a diferencia de lo que es tu parienta Elizabeth, que ya tiene 6 meses de embarazo, y si usted sigue leyendo se va a dar cuenta de eso, tú vas a concebir ahora, en este momento. Y no va a haber, obviamente, un tema de una intervención con otro ser humano, con un varón. Mas ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, serás llamado su nombre Jesús. Y lo misma cosa, le vuelve a dar la misión, la visión, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, Señor Dios, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahí estaba hablando de una profecía implícita que se iba a cumplir. Y entonces vemos dos momentos importantes donde un ángel habla con dos personas, pero porque fue enviado por Dios, porque tenía un propósito para una persona como para otra. A una le anunció que iba a estar embarazada, que iba a tener un hijo, pero también puso en su lugar la incredulidad de Zacarías, como también de pronto habló con María y obviamente le anunció que iba a quedar embarazada en ese momento, casi. Si todavía no sales del asombro de que estás hablando con un ángel, soy Gabriel, Dios me envió a decirte esto tal por cual, y vas a quedar embarazada ahora en este momento. Y después, la tercer persona con la que un ángel habla es José, porque también Dios lo tuvo que poner en orden, porque en aquel tiempo, pues, que se encontrara que una mujer estaba embarazada sin haber conocido varón, entiéndase, sin haber tenido intimidad con un varón, sin haberse casado, pues era causa de dejarla o era como una cuestión de deshonra. Y vea muy bien en esta parte cómo vamos a ver lo que le habla en esta circunstancia en el versículo 35. Respondiendo el ángel, le dice, vas a ser llena en este momento. Y versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, otra vez, ya estaban platicando con Gabriel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá, esto habla de cobertura, con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, le dice, te aviso, que tu parienta Elizabeth, ¿sí? Ella también ha concebido en su vejez. O sea que había milagro sobre milagro, porque Elizabeth ya era grande de edad, ya había entrado en una parte que se le llamaba vejez, y le dice, y quiero decirte que ya también está encinta. Pero eso hace un tema distinto, le dice. Y es el 6º mes para ella, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo como tú quieras, Señor. Fíjate cómo le dice María, he aquí la sierva del Señor. María nunca le dice, he aquí la sierva del ángel. He aquí, oh ángel de mi guarda, hazme tú lo que quieras, yo te voy a adorar. Jamás le dice. Tanto el hombre como el ángel reconoce, le dice, será llamado Hijo del Altísimo. Y un ángel reconoce bajo ciertas circunstancias que pudo haber sido enviado por Dios. Luego vea usted la exclamación que pasa en este asunto, ¿no? Y versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth, porque se fue a saludar una con otra, la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Bueno, ahí usted puede seguir viendo del nacimiento de Jesús. Más adelante vamos a ver cómo aconteció también que José es llamado por los ángeles en sueños, recibe una visión, porque José ya venía pensando en que mejor dejaba a María, no le iba a decir, pero la iba a dejar en secreto. Y un ángel del Señor se le aparece en sueños, no se le materializó, y le dice, hey José,
aquello que estás pensando hacer, no lo vayas a hacer. No vayas a dejar a tu mujer, porque lo que ella tiene, lo que va a concebir, ¿sí? Va a ser de parte de Dios. Entonces vemos cómo Dios comienza a enviar ángeles para manifestar su voluntad, ángeles que le van a dar la gloria a Dios. Y ahora vamos a ver, ya vimos cómo habló con Zacarías, cómo habló obviamente con María, cómo también habló con José, el ángel Gabriel. Y ahora vamos a ver cómo de lo general, de lo particular se va a lo general, y cómo un ángel se manifiesta a los pastores. El capítulo 2 del libro de Lucas dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Y bueno, se hizo un empadronamiento para buscar a Jesús, a los niños y todo el asunto que usted puede ver ahí. Pero luego dice en el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias, y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó, no la gloria del ángel, no el resplandor del ángel, no la palabra del ángel. Ahora fue enviado un grupo de pastores, ¿sí? Y aquí que se les presentó la gloria del Señor, los rodeó un resplandor, versículo 9, y tuvieron gran temor. Pues obviamente tanto María, José, Zacarías y todos, que se te presente una cosa así, pues te vas a espantar, y eso no tiene nada de malo, pues te asombra, ¿no? Te impacta. Y entonces ellos, vea usted la noticia que yo creo que la hemos escuchado en pastorelas, en obras de teatro, cantidad de veces, pero no reflexionamos la trascendencia que dicen. Pero el ángel les dijo, otra vez, no temas, porque te doy nuevas de gran bendición, de gran gozo, que será para todo el pueblo, que te ha nacido hoy. Ellos anunciaron que ya había nacido, obviamente, el ángel, ¿no? Y luego dice versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que daban gloria a Dios. Entonces tenemos varios elementos donde los ángeles hablan a los hombres, se pueden presentar a los seres humanos, a las personas, a las familias, bajo un envío soberano de Dios, bajo una circunstancia que Dios ha designado que va a enviar o que va a suceder, que va a hacer que suceda, ¿sí? Pero vamos a ver ahorita otra especie o otra presencia de ángeles y quiero que usted identifique cómo ellos generalmente están apareciendo pues bajo una encomienda de Dios, ¿no? Apocalipsis capítulo 15 versículo del 1 al 8 es una parte importante que quiero hablar porque vea esta parte acerca de estos versículos. Estos son ángeles que otro ser humano, Juan, tuvo el privilegio de mirar, pero no de hablar con ellos. Tuvo el privilegio de atestiguar lo que iban a hacer, pero no tuvo diálogo con ellos. Sin embargo, Dios le permite en la revelación que le da en la isla de Patmos, permite poder decirle, mira a estos ángeles. Y vea usted el capítulo 15. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras que se consumaban en la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, el canto del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso. ¿Quién no te temerá? Hay un canto incluso que dice esta frase. Oh Señor, ¿quién glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Después de estas cosas, versículo 5, Apocalipsis 15:5 dice, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían 7 plagas. Esta es una visión de una revelación que también Dios le permite a seres humanos en su momento poder mirar y darse cuenta cómo el cielo está operando a favor de los hombres, ya sea en cosas que están por venir, en cosas que están sucediendo o en cosas que van a comenzar a suceder, como en el nacimiento de Jesucristo, en el nacimiento de Juan, o circunstancias como las acabamos de ver. Sin embargo, los ángeles son agentes que van a acatar las órdenes de Dios. Y aquí es donde yo le digo a usted, si los ángeles se sujetan a Dios,
para servirlo, para hacer su voluntad. Cuánto más nosotros que queremos que nuestra vida esté ordenada y esté llena de su gloria. Mi vida no está llena de su gloria porque yo le cante solamente alabanzas. Eso es una parte. Mi vida no está llena de la gloria porque yo solo me congregue. Mi vida no está llena de la gloria porque yo nada más lea. Esa es una parte importante. Pero yo tengo que reconocer el poder de Dios, buscar en oración a Dios, agradecer lo que tengo, pedirle a Dios, arrepentirme, reconvenir mi camino, enderezar mi camino si me fui mal. El domingo cantábamos un canto, permítenos empezar de nuevo, y es válido si usted quiere volver a retomar el camino, porque habla de un arrepentimiento, de una conciencia delante de Dios. Déjanos empezar de nuevo, decía ese canto. Si te hemos fallado, déjanos arrancar de nuevo. Y Dios, a través de sus ángeles, los envía para que nosotros muchas ocasiones veamos una revelación o también tengamos una protección de parte de Dios. Vamos a ver lo que dicen en Mateo 18:10, por favor. Mateo capítulo 18, versículo número 10, por favor. Y si usted pensaba que había muchos versículos o varios que llegamos hasta ahorita, espérese a que lleguemos al libro de Hechos. Mateo 18, versículo número 10. Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Vea usted qué tamaño de versículo está diciendo. Vea usted, Mateo 18:10. Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños. Estaba hablando Jesús de las ovejas, de las personas, de los congregantes, de las ovejas perdidas, de cualquier persona. Dice, no los hagas menos en ningún momento, porque te digo que sus ángeles de Dios en los cielos siempre están mirando con el rostro a Dios. Entonces ellos no solo reconocen, sino que están mirando todo el tiempo el rostro de su Padre. Dice, sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora hay un versículo en Salmo 103, versículo 20, donde habla de una manera muy descriptiva, casi como en el ABC, de cómo hacen la voluntad de Dios los ángeles. Salmo capítulo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Y hoy no quiero utilizar otras versiones de la Biblia para no caer un poquito en alguna confusión, sino que la 60, que es la común y la que suele usted tener en casa, sea la que todos estemos leyendo para estos estudios o transmisiones. Salmo 103, versículo número 20. Bendecir a Jehová vosotros sus ángeles. Es una orden para los ángeles. Poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra. Sí tienen un poder, sí tienen una fuerza, no más que Dios. Vea usted otra vez la declaración. Como dice, bendecir a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Versículo 21, bendecir a Jehová vosotros todos sus ejércitos, obviamente habla de los ángeles, ministros suyos, que haces su voluntad. Bendecir a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Y luego dice el salmista, bendice alma mía a Jehová. Nosotros podemos hablar de la palabra, pero si no la hacemos, no bendecimos a Dios. Y los ángeles están para ejecutar lo que Dios les está mandando. Dios nunca ha asignado ángeles del amor, ángeles de la prosperidad, de la buena suerte, ángeles de tanta cosa que luego hay por ahí. Él nunca ha dicho que hay eso. Ha dicho que hay ángeles, que hay querubines, ya me acordé, serafines, arcángeles, y también están estos que adoran a Dios. E incluso cuando se hace el arca, Dios le pide a Moisés que haga el arca y que estará con unos serafines que están encontrados unos con otros, ¿no? Porque están guardando el arca del pacto. Ahora, vamos a ver cuando personas
llegan a hospedar ángeles y no se dieron cuenta. Y no creo que es un tema de miedo, pero Hebreos 13:2, por favor, vamos a ver Hebreos 13:2, cuando nos empieza a hablar de la cantidad de cosas que puede haber en esta vida. Hebreos capítulo 13, versículo número 2, dice: permanezca el amor fraternal. Versículo 2, no te olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. A lo mejor hay personas que un día se quedaron en tu casa, les hiciste un favor, nunca más los volviste a ver, o de pronto alguien te ayudó, no sabes cómo de cómo, y cómo fue que llegó. Puede ser, subrayo, no tengo la manera de poner subtítulos aquí, pero puede ser que Dios te haya enviado un ángel para guardarte, pero nunca te está pidiendo una adoración a ese lugar, a esa banqueta, a ese momento donde es que aquí fue donde Dios me rescató, ¿sí? O a lo mejor te ibas a caer o ibas a chocar y no sabes qué, y de pronto dices, no sé cómo, pero Dios lo evitó. Ten por seguro que pudo haber mandado ángeles a tu favor, porque eres un escogido, eres una persona que confió en Él, que confesó su nombre, y que Dios guarda a sus escogidos y Él va a utilizar todo lo necesario para poderlo guardar. Ahora, hay gente que dice, ahí está, es que Dios no puede estar en todas partes. Para empezar, Dios es omnipresente, es omnipotente y Él puede tener presencia en todos lados y puede mandar ángeles para hacer su voluntad a favor de algunos, ¿sí? Pero aquí la Biblia dice que en ocasiones, y esto pasa muy frecuentemente, en las iglesias se ha dado cuando hay congresos, cuando hay cosas grandes y dicen, ¿quién pone su casa para hospedar a personas? Yo le puedo contar que en épocas anteriores de nuestra vida, se daba el caso que decían, oiga, se quedaron en mi casa 2 personas, comieron, estuvieron durante el congreso, ya los traíamos aquí y nunca más los volvimos a ver, la pasamos súper bien, no supimos a dónde después se fueron. Puede ser, pero la Biblia lo está diciendo, no como un aspecto de miedo, simplemente como que en ocasiones Dios permite que tú puedas hospedar ángeles. Tampoco estoy diciendo que le hagas un nicho a un ángel, que le guardes un lugarcito con tal de que se vaya a quedar ahí, que le pongas una bandejita con agua por si tiene sed, porque otra cosa importante, los ángeles son asexuales, los ángeles no tienen una corporeidad como nosotros, por eso la Biblia dice que nosotros seremos como los ángeles, refiriéndose a que no tendremos necesidades corporales de ningún tipo, y ese es un tema que vamos a estar desarrollando también. Génesis 18:1. Vea usted la promesa de una nación. La promesa de una nación viene sobre el nacimiento de Isaac. Vea lo que dice cuando se aparece un ángel a un hombre. Génesis, ya fuimos a Apocalipsis, a Hebreos, a Mateo. Vea lo que dice Génesis 18, capítulo 1. O sea, aquí también los ángeles se manifestaron en esta parte porque Dios lo permitió. Génesis 18:1. Es la promesa del nacimiento de Isaac. Yo sé que podemos predicar muchos enfoques de esto, pero hoy queremos ver cómo los ángeles hablaron con seres humanos. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de su puerta a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies y recostaos, y traeré un poco de pan. Versículo 5. ¿Sí? Estamos hablando de Abraham para aclarar el punto, ¿sí? Y después pasaréis, por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces fue Abraham, se dio prisa, preparó todo este culto, vamos a adelantarnos, ¿sí? Y le dijo a Sara que tomara estos 3 panes y que preparara todos estos alimentos, porque era correspondiente a una costumbre judía que quien llegara tú le pudieras lavar los pies, que pudieras ofrecerle algo, que le pudieras dar algo al estar con ellos, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada,
y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara, ¿sí? Diciendo entre sí, después de que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Será cierto que ha de ser que dará a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y obviamente habla de que estos hombres que llegaron ahí, pues ellos no sabían de dónde venían, pero venían a darle una promesa a lo que es Sara, referente al nacimiento de Isaac, que iba a venir en lo subsecuente. ¿Ok? Ahora, los ángeles que hablan con personas cuando está Jesús en la resurrección. Juan capítulo 20 del 11 al 13. Juan capítulo 20 del versículo 11. Juan capítulo número 20. Es que los ángeles han estado en presencia del ser humano en muchas etapas de la vida, pero evidentemente quiero subrayar, insistir, no estamos enseñando una doctrina de adoración a ángeles, no estamos enseñando una doctrina de prenderle velitas a los ángeles, por favor, no estamos diciendo que entonces hay que adorarlos y buscar el ambiente físico y cosmogónico o de la energía en la casa para que se aparezcan. Ellos van a llegar a tu vida si Dios necesita, si Dios quiere, si Dios tiene un plan, si Dios te va a decir algo en sueños, en visiones o a lo mejor para protegerte. Solo estamos estudiando las veces en este episodio 2 de esta serie cuando los ángeles hablaron con seres humanos porque Dios los envió para manifestarles o confirmarles que había algo de parte de Dios. Juan capítulo 20 del versículo 11 al 13 dice algo muy interesante referente a cuando Jesús murió y resucitó. María Magdalena, que cómo se ha hablado de la Magdalena, pero bueno. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde estaba el cuerpo de Jesús, donde había sido puesto. Y le dijeron, empezaron a hablar con ella, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabí. Cuando Jesús le dice María, tanto su espíritu identifica que es Jesús el que le está hablando, porque la Biblia dice que sus ovejas oyen su voz y tú lo reconoces. Y le dice María, y cuando le habla dice, no era el ángel, eres tú, maestro, resucitaste, y lo ve. Pero también, ¿quién le dijo a María que eran ángeles los que estaban ahí? Es también una forma de cómo Dios le revela a las personas qué están viendo o qué están haciendo en ese momento, ¿no? Y después viene la aparición de Jesús a los discípulos, pero quiero ver con ustedes unos versículos más. Yo sé que nos hemos extendido de tiempo, pero si ustedes están de acuerdo en que terminemos esta parte, pónganos por ahí algún like, algún comentario, porque quiero ir cerrando con esto en esta parte. Vamos al libro de Hechos, me quedan 3-4 versículos. Hechos capítulo 1, por favor, de 1-11, por favor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Espero que no se me olvide dónde está Hechos, capítulo 1, versículo 11. Desde el versículo, está bien que lo pongan así, pero lo voy a ver desde el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Estaba con sus discípulos y Jesús es alzado, los discípulos lo están viendo y se aparecen en ese momento ángeles, vea usted. Y estando ellos con ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? ¿Cómo están hablando con los seres humanos?
El mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le has visto. Le estaban confirmando algo que iba a venir y que iba a empezar a pasar, y eran ángeles que Dios había, vea, Jesús está ascendiendo, pero los ángeles no son llamados por Jesús, son enviados por el Padre para que se comuniquen con los seres humanos, para afirmarles a lo que está pasando, pero Jesús sigue subiendo para que cuando termine de subir, entonces Jesús pueda enviar al Espíritu Santo, que iba a estar desde esa época y hasta la fecha, que es un tema que nosotros sabemos perfectamente como lo dice la Biblia. Hechos capítulo 5, versículo 17. Es otra palabra que está en esta parte. Hechos 5, 17. Esta es esta. Pedro y Juan son perseguidos por haber predicado la palabra. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, dicen, y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. O sea, para acabar rápido, encarcelaron a Pedro y Juan porque estaban predicando la palabra. Ahora vea lo que pasó. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó y dijo: ir y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo esto oído, entraron de mañana en el templo y enseñaban, entre tanto que vieron y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y se asombraron de que habían sido sacados. Ángeles que fueron llamados, enviados para decirles: te vamos a sacar, pero te vas a ir a predicar. Y obviamente esto causa un revuelo social en su momento. Hechos capítulo 8, para ir terminando, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, capítulo 8, versículo 26. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue. Aquí vemos como un ángel le habla a Felipe estando en sueños, le dice: párate, ve hacia el sur, hacia cierta ubicación geográfica, vas a encontrar una persona y la vas a encontrar de tal manera y le vas a decir A, B, C. Lo manda para una misión en específica. Y ahí vemos cómo el ángel hace su obra y se va porque es enviado por Dios. Y la obra continúa después con toda una historia que podemos ver ahí en ese asunto, ¿sí? Obviamente, cuando él obedece, vea, esto está padrísimo. El ángel le habla, pero una vez que está en el lugar, ahora Felipe es guiado por el Espíritu Santo. Es guiado por algo distinto. El Espíritu Santo, ya que obedeciste la palabra, lo guía. Porque vea usted el orden de las cosas. Un ángel del Señor, Hechos capítulo 8, 26, habló a Felipe diciendo: levántate, ve al sur, por el camino que desciende a Jerusalén por Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, versículo 29. Y el Espíritu Santo, habla porque está escrito con mayúsculas, la primera palabra, el Espíritu, sabemos que se refiere al Espíritu Santo, le dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y luego vemos una serie de cosas. Si tú quieres ser utilizado o usada por Dios, obedece la palabra de Dios. No locuras, no ideas en un sueño, en cosas, pero obedece la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu te va a estar guiando y te puede hablar en sueños, en palabras, en visiones, con la lectura bíblica, aún a través de las tragedias, de los momentos difíciles. Pero entendamos que los ángeles han aparecido por orden, por gracia de Dios, bajo una encomienda, nada más, no para otra cosa, ¿sí? Hechos capítulo 10, el último versículo, y ya lo dejo ir, perdónenme por habernos alargado. Hechos capítulo 10, del 1 al 7. Hechos capítulo 10, del 1 al 7. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Déjeme avanzar, ¿sí?
Y este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba él y le decía Cornelio, le llamaba por su nombre. Y él, mirándole fijamente, le dijo, y atemorizado como los otros que vimos, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido a Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y luego Dios le cambia el nombre a Pedro. Pero recibió una visión, es lo que quiero que usted me entienda. No quiere decir que los ángeles le van a dar visiones solamente. Si Dios no lo manda, no lo va a dar. Pero también acerca de los ángeles, y ahí lo vamos a dejar para la siguiente semana, la Biblia habla de que si un ángel se presenta y te anuncia un evangelio distinto a lo que es la palabra de Dios, no le hagas caso. Entonces ten mucho cuidado y vamos a entrar un poco a hablar de lo que son, sí, como que los ángeles y los ángeles caídos, no por darles un lugar de protagonismo, pero con el ánimo de que usted lea la Biblia y lo que hemos visto en este video, usted pueda detenerlo, ver los versículos, léalo, reléalo, pídale a Dios que le pueda hacer entender y tener la revelación, porque para eso hacemos estas transmisiones, no porque no haya nada que hacer, porque queremos alimentar su persona, estamos obviamente sirviendo a Dios, mañana tenemos reunión de servidores, pero queremos que usted sea alimentado en la palabra, conforme a la palabra de Dios. Pastorear una vida tiene que ver con alimentarnos constantemente, tiene que ver con que estemos buscando y entendiendo lo que dice la palabra, no haciendo locuras por ahí. Yo le agradezco mucho que haya estado aquí y que haya compartido esta transmisión. Es un privilegio para nosotros poderle servir y gracias por estar aquí, y va a estar, yo que mañana va a estar disponible este video en el YouTube, porque para algunos ha sido más fácil esta parte, y yo le animo y oro a Dios a que usted sea despertada y despertado a tener curiosidad de leer la Biblia, a que tenga ese interés de leerla, a que diga, Señor, dame hambre de tu palabra, hambre insaciable. Si eso ocurre, gloria a Dios. Si eso está ocurriendo en ti, es Dios el que te está alimentando, el que te está llenando, no nosotros de ninguna manera. Y esa es la genuina gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por el favor de su atención y ha sido un gusto poder servirles. Muy, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.